Hola a todos, bienvenidos al Nesting, el podcast en donde cada episodio uno de nosotros va a contar o platicar acerca de un tema que pretendemos sea interesante para nosotros tres y para todas aquellas personas que nos escuchan. A mi derecha, Emilio Telles, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y Raúl Fernández de Azul. ¿Qué onda? Aquí estamos. Bueno, pues nosotros somos los encargados de llevar este podcast. Les repito el nombre, el Nesting. El día de hoy el episodio está en las manos de Emilio, quien es el que va a abrir con el primer tema. Entonces, te cedo la palabra. Bien, pues les platicamos un poco del formato que vamos a llevar con estos podcasts. Pues resulta que vamos a traer cada semana, alguien va a preparar un tema y se lo vamos a leer. De uno de nosotros dos no va a saber nada referente al tema. El que lo preparó va a ser les va a dar la sorpresa. Exacto. Y y vamos a dialogar acerca de eso. Pueden ser cosas tanto de la cultura popular, históricas, Claro. cosas que se nos hagan interesantes. Las vamos a platicar y vamos Así a ver es. qué onda. Entonces ustedes no saben nada del tema que traigo hoy, ya llevo Incluso dos. en el título de YouTube tampoco va a llevar el tema para que sea siempre una incógnita para el espectador. Podríamos armarla así y Ya lo decidiremos, pero Ajá, de momento hoy es el intención primer es capítulo, esa. de hecho ya estamos un poco fastidiados porque estuvimos armando el set todo el día, Sí, pero sí. pero ya está listo, ya creo que se está viendo todo bien y este tema yo lo traigo desde hace 2 semanas. Sí, y yo ya había tenido uno que se borró justamente por temas Técnicos. y Mucha problemas. dificultad técnica, ¿no? Pero bueno, lo cool es de que ya estamos Ya estamos aquí. aquí para grabarlo y pues Y que se haga. Este tema me emociona bastante, ya lo quiero platicar porque sé que lo han escuchado, pero nunca le han puesto como que una atención. A ver, Entonces, pues la vamos a soltar. vamos a soltar. Suéltalo. Se titula El amor en tiempos de guerra, capturada por un fantasma. Aguas. Así es. A ver. La cámara cierra su obturador y la imagen queda fijada en el carrete fotosensible que oculta en su interior. Robert Capa corre hasta un lugar seguro, mientras las balas vuelan a su alrededor y las explosiones hacen volar por los aires a los edificios donde alguna vez vivieron familias felices. Sus ojos no paran de observar su entorno, buscando ese detalle que lo cambie todo, un gesto, la polvoreada elevándose o la sangre derramada. Sus ojos de fotógrafo lo ven todo y componen en su mente la imagen perfecta que deberá tomar en el momento preciso. El mundo, incluso uno tan oscuro como el de la guerra, está lleno de vida y conflicto. Fue lo que pasó cuando se capturó una de las fotografías más importantes y polémicas para el mundo, del arte y de la historia del ser humano, un miliciano de la Guerra Civil Española siendo asesinado. Esta imagen del miliciano quiero que si la podemos poner en la edición, ¿no? en la edición, pero de todos modos se las enseño, ¿no? Ustedes para que ¿Va? para que Vamos a vean la idea, porque sí, ¿no? lo del miliciano, porque sé que lo han visto. Miliciano siendo asesinado. ¿A qué creen que va todo esto? Ahorita que escucharon el título. Pues El amor yo creo en que tiempos de justamente guerra. el relato de un fotógrafo de guerra, Ajá, Robert obviamente, Capa. Ujú. está, digamos que, sí, güey, pues en un, ya sabes, güey, terreno donde... Esa es la fotografía. A ver. ¿Nunca la habían visto? No. Esta fotografía es muy polémica porque se dice que es O sea, falsa. el momento justo. Ajá. Ajá, porque la tomó justo en el momento y imagínate lo cerca que tiene que estar, ya que en ese momento se utilizaban lentes de 35 milímetros que no eran telefotos, o sea, Aparte eran fijas. la velocidad no era... Sí, claro. Imagínate la velocidad con lo que, o sea, esta fotografía dicen que es imposible de hacer, o sea, que Con lo que tenían antes, ¿no? imposible de hacer en un momento en el que estás recibiendo balazos, en el que está sucediendo Ajá. la guerra en tus ojos y tú te tomas el tiempo de disparar, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo más polémico de esta fotografía, pero voy para allá, ¿no? A ver. Va. Entonces, este brother, el Robert Capa, pues la tomó. Robert Capa fue para mí, para mi humilde opinión, la mía, Ajá. para la de muchos expertos, el mejor fotógrafo del siglo XX. Para 1932, siendo fotógrafo de la revista Rewards, fue el único capaz de fotografiar a León Trotsky durante un discurso que dio en Copenhague.
En 1936 apareció en París la primera exposición de Robert Capa, periodista estadounidense de gran fama con una impecable carrera. Él había viajado a Europa para fotografiarla desde su particular punto de vista. La muestra fue un éxito y las instantáneas se vendieron a precios desorbitados. Pero un momento político sucedió en España ese mismo año en lo que lo involucraría en la fotografía de guerra, tanto en su trabajo como lo inmortalizaría en la humanidad. Va. La Guerra Civil Española, ¿no? Además, los lentes de Capa tuvieron la capacidad de mirar hacia la retaguardia, o sea, no nada más estar frente al conflicto. Es el lugar donde la población civil esperaba para saber el avance de un bando o del otro. Robert Capa plasmó el sufrimiento, la pobreza y la desesperación de los españoles que sufrieron las consecuencias del conflicto. Ancianos, mujeres y niños que veían como en su vida el mundo se destruía. Es algo bastante interesante porque un día si se dan la tarea, tanto lo que está viendo como ustedes, a la fotografía de este brother, y es algo que dices, esto tiene que ser falso o sea, ¿no? Ajá, es la historia, ¿sabes? Es la historia misma hablándola, o sea, el inmortalizó muy, muy cañón. Para 1941 Capa era una eminencia entre los artistas de la época. Tras haber cubierto la guerra entre China y Japón del 38, Robert Capa fue enviado por la revista Life y otras agencias para ser testigo de la Segunda Guerra Mundial. Vivió el bombardeo e intento de invadir Inglaterra, la guerra en el norte de África, la entrada de los aliados desde Italia o la liberación de París. Su trabajo como corresponsal de guerra durante este conflicto le valió el reconocimiento internacional como uno de los mejores fotoperiodistas de su tiempo. Imagínate qué amor a tu carrera debes de tener como para irte a meter a la guerra. irte a meter a la guerra y sobrevivir todas esas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pero ¿cómo hacía para moverse tanto? Pues es que ya era contratado por la revista Life. Entonces le daban todos los recursos. Todos los recursos. Y era pues, un puesto como fotoperiodista era algo muy valorado y algo muy apreciado en esos tiempos. O sea, podías elegir cualquier tipo de fotoperiodismo, pero ese güey se aventaba a los más peligrosos. Ajá, ese se aventaba la guerra. Y aparte el siglo XX pues fue casi puro conflicto, ¿no? Claro. Entonces, el 6 de junio de 1944 acompañó a las tropas estadounidenses durante el primer choque en el día D, el desembarco de Normandía. Fue el único fotógrafo que estuvo presente en ese primer enfrentamiento entre los aliados y las defensas nazis, que fue el que más bajas causó. Ajá. Él, con 2 cámaras Contax 2 y varios lentes de 50 milímetros, se encontraba en medio de lo que sería uno de los días más relevantes de la Segunda Guerra Mundial. De las 134 fotografías que realizó, solo 11 sobrevivieron al revelado, conocidas como las 11 magníficas. Eso está muy cañón porque no hay otra fotografía del día D, o sea, solo son lo que Robert, lo que Capa se aventó, y de 134 fotografías que 11 resultarán, pues es algo muy loco, y de hecho también se consideran como las fotografías más importantes del siglo XX, las 11 magníficas. Órale. Tal vez no se había escuchado, como que no es como que muy común esta historia. Sí, no. No es muy escuchada, pero es algo que cambió y ha inspirado a muchísimas personas. Ahí les va. Sin duda alguna, Capa acuñó el viejo precepto de que si tus fotos no son lo suficiente buenas es porque no te has acercado lo necesario. Y eso es algo muy cañón, porque estás hablando de que lleva 2 cámaras Contax 2, que es lo que hoy en día se traduce como Carl's Sales, las lentes Sales, que ahorita maneja Sony. Pues Contax es una empresa muy, muy, muy vieja que derivó de la creación de esos tipos de objetivos. Ya no existe. Busqué la cámara Contax y es una cámara chiquita, muy, muy bonita, pero tú sabes que un lente fijo, pues no... es acercarte, es donde tú quieres la fotografía. Entonces imagínate fotografiar guerra, pues qué tanto estás arriesgando. Aparte, ¿no? según yo, es un solo enfoque, ¿no? Porque no tienes la capacidad. No, sí tienes enfoque, sí tiene su aro de enfoque, pero también es muy difícil porque ahorita las cámaras digitales ya lo tenemos muy sencillo. Aparte, ¿no tenía la forma de ver? O sea, era como ahí se va o... Pues imagínate tu Contax como las cámaras viejas que llevabas a Sí, con visor en ojo como en PES, ¿no? Aparte. Exacto, seteabas todo.
pum, 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 disparar. O sea, no podías ver lo que tomaste, nada. O sea, Sí. 134 fotogramas de la guerra, de O sea, es lo que disparar tú raro. creías que se estaba Ok. viendo. Está muy loco esto. Pero ahí les va. Va. Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te has acercado lo necesario, ¿no? Y vaya que sí se acercó. Las 11 Magníficas son probablemente la serie fotoperiodística más importante de la historia, siendo la principal inspiración para Steven Spielberg y así poder escribir y dirigir la 2 veces merecedora del Oscar en el 99 por Salvando al Soldado Ryan. Steven Spielberg ve estas fotografías y Ajá. dice, ay, esto Va. está Este durísimo. güey estaba loco. Esto está cabrón. Entonces él se quedó pasmado y pues si tú has visto Salvando al Soldado Ryan, Ajá. la movie, Sí. es una película que a mí me es muy importante para mí porque me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, creo que la plasma de una forma muy muy cruda, muy buena. Ajá. Y la escena del Normandía es algo que te espanta, o sea, sí, cuando estaba leyendo todo este aspecto de Robert Capa, me acordé de la movie y dije, Ujú. Steven Spielberg sí relató todo lo que sintió Capa en ese momento. Ahí te va. Es algo que dice, mi hermosa Francia parecía, es lo que dijo el Capa. Mi hermosa Francia parecía sórdida y poco atractiva. Una ametralladora alemana escupiendo balas alrededor de la barcaza arruinó por completo mi regreso. Los hombres de mi barcaza se metieron en el agua, hasta la cintura con los rifles listos para disparar, con los obstáculos de invasión y la playa humeante al fondo. Un buen momento para tomar fotos. Hice una pausa por un momento con la pasarela para tomar mi primera imagen real de la invasión. El contramaestre, que tenía una prisa comprensible por salir de la invasión de allí, confundió mi actitud de toma de fotografías con una vacilación explicable y me ayudó a decidirme con una patada bien dirigida en la parte trasera. Dices, bájate, cabrón, porque nos estás estorbando. Ajá. O sea, tenemos que entrarle a los madrazos. No andes Y- tomando fotos ahorita, Sí, güey. no mames. Ajá, y caían, o sea, no llegaban luego a la playa, o Sí, sea, era no, de era que sí, nadar claro. un rato. era nadarle todavía un rato porque pues... Que aparte todavía siempre en el transcurso de que te bajabas a que llegabas a la playa, pues, imagínate, había la porque- posibilidad de que te chingaran ahí, güey. Sí, o sea, es lo que dice, o sea, una ametralladora alemana escupiendo balas a todo lo que da y tú Por echas... el desborde, ¿no? Esto. A ver, espérate, y déjame tú, la seteo. espérate, cañón. Sí, claro, claro. Entonces, el agua estaba fría y la playa se encontraba todavía a más de 100 metros, todas más de 100 metros estaba la Ajá. playa. Va. Las balas agujereaban el agua que me rodeaba y me dirigía al obstáculo de acero más cercano. Un soldado llegó al mismo tiempo que yo y por unos minutos compartimos refugio. Se quitó la pistola del impermeable y comenzó a disparar sin ton ni son hacia la playa cubierta por el humo. El sonido de su rifle le dio suficiente coraje para seguir adelante y me dejó solo en el obstáculo. Yo también me sentí lo suficientemente seguro como para tomar fotos de otros tipos que se escondían igual que yo. Imagínate la presión de que te estén balaceando y tú con una cámara, o sea, no Sí, tienes claro. ni cómo defenderte, esa No, presión. sí. Sí, no era nadie. O sea, no era nada ahí. No era nada, o sea, era un estorbo, ¿estás de acuerdo? Porque si este brother, no sé, le dan, o sea, ¿qué culpa tendrías tú, no? De como de, no más, o sea, yo estaba tomando una foto y sí estaba luchando Ajá. y le dieron por mi culpa, por estorbarle, no sé, ¿sabes? La marea estaba subiendo y el agua llegó a la carta de despedida a mi familia. Imagínate ser una carta de despedida porque decir, ya no Pues la armo, igual y ya no la Igual cuento. ya ¿no? ya no la armo, ¿sabes? Pero las escribían ahí mientras estaban. Pues yo creo antes de llegar a la Normandía, les dices, ¿sabes qué? Por La supuesto. clásica de las películas que sale el de dáselo a mi esposa. ¿sabes? Igual y no Antes de llego. ir a la batalla. Ajá, ¿no? antes de ir a la batalla. Dice, Gorda, igual y no llego. la llevaba en su bolsillo. Gracias a la cobertura de 2 soldados llegué hasta la playa. Me tiré al suelo y mis labios tocaron la tierra de Francia. No tenía ganas de besarlo. Era Sí, medio poeta. güey. Era poeta, era era romántico, poeta, ¿no? era un poetón. Porque la neta, mientras están disparando, no dices, no tengo ganas de besarte, tío. Sí, no, pues Sí, obviamente no. no la vas a besar, pero pues ya es una reflexión de este brother después, ¿no? Órale. Ya le agregó. Volví la cabeza hacia un lado y me encontré cara a cara con un teniente con el que jugué al póker nuestra última noche. Me Órale. preguntó si sabía lo que veía. Le dije que no y que no creía que él pudiera ver mucho más allá de mi cabeza. Te diré lo que veo, susurró. Veo a mi madre en el porche delantero agitando mi póliza de seguro.
La siguiente bomba del mortero cayó entre el alambre de púas y el mar, y cada pedazo de metralla encontró el cuerpo de un hombre. El sacerdote irlandés y el médico judío fueron los primeros en llegar a la playa. Easy Red. Tomé la foto. La siguiente explosión fue todavía más cerca. No me atreví a apartar los ojos del mirador de mi Contax y disparé frenéticamente toma tras toma. Medio minuto después mi cámara se atascó. Mi carrete había terminado. Busqué en mi bolsa un rollo nuevo y mis manos húmedas y temblorosas lo echaron a perder antes de que pudiera insertarlo en mi cámara. Imagínate esa Qué presión. castroso, Sí. güey. Aparte era el hecho Sangre, de que, así que te estés salpicando sangre de los de hecho, morteros. había algunas fotografías, no sé si sean de él, pero sí había algunas fotografías que cuando las revelaron tenían, o sea, estaba Tienen sangre. media fotografía estropeada porque la sangre ya estaba ahí. Güey. Sí, pues o sea, Robert Capa fue el único fotógrafo. Yo creo que sí. A lo mejor son de ese Yo creo güey. que sí fueron de él. Hice una breve pausa y la situación empeoró. La cámara vacía temblaba entre mis manos. Era un nuevo tipo de miedo que sacudía mi cuerpo de pies a cabeza y me desencajaba la cara. Desenganché mi pala e intenté cavar un agujero. La pala golpeó la piedra debajo de la arena y la tiré lejos de allí. Los hombres a mi alrededor yacían inmóviles. Únicamente los muertos tirados en la línea de flotación rodaban con las olas. Una lancha de desembarco de infantería, por las siglas en inglés LSI, con sus médicos con cruces rojas en los cascos, desafió el fuego enemigo. Ni lo pensé ni tomé la decisión, simplemente me levanté y corrí hacia el bote. Me metí en el mar entre dos cuerpos y el agua llegó hasta mi cuello. La ola de la marea me golpeó y cada ola azotaba mi cara bajo el casco. Sostuve mi cámara por encima de mi cabeza y de repente supe que estaba huyendo. Ya no te controla el cuerpo, ¿sabes? O sea, Claro, te controla el miedo. sentido Ujú. de sobrevivir. Llegué a la barcaza, los últimos médicos acababan de salir. Subí a bordo y cuando llegué a la cubierta sentí un estruendo y de repente estaba todo cubierto de plumas. Pensé, ¿qué es esto? ¿Alguien está matando pollos? Entonces vi que una bomba de mortero había alcanzado la barcaza y que las plumas eran el relleno de las chaquetas capoc, o sea, como ¿cómo se les llama? Salvavidas, de los hombres que habían sido alcanzados por el proyectil. No, chingues. El capitán estaba llorando. Su asistente había volado por los aires y tenía trozos suyos por todo el cuerpo. No, güey. Prisa antes de que nos hundieran. Bajé a la sala de máquinas, me sequé las manos y puse películas nuevas en ambas cámaras. Volví a... Imagínate, no renunciar. O sea, dice, imagínate nada más el hecho de, güey, hace 5 minutos, cabrón, bueno, tal vez no 5, pero ponle tú, hace media hora tenías restos de otras personas en tu cara, güey. Nadaste entre Y cuerpos. ahorita lo único que tienes que hacer es volver a meterle. seguirle. O sea, imagínate lo comprometido que estás con tu trabajo, ¿no? O lo saturado que estás de... Sí, lo normalizado que ya es, güey. No sé si ¿Sabes, es, güey? no O sé si sea- es spoiler, pero ¿este güey no quedó loco? Aguada, ahí te va. Ah, Bueno, güey. va. Robert Capa, ¿va? Vamos. Volví a subir a cubierta justo a tiempo para tomar una última fotografía de la playa cubierta de humo. Luego tomé algunas fotos de la tripulación realizando transfusiones de sangre en la misma cubierta de la nave. Una barcaza de invasión se acercó y nos sacó del barco que se estaban hundiendo. El traslado de los malheridos en el mar no era una tarea sencilla. No tomé más fotos, estaba ocupado levantando camillas. La barcaza nos llevó a la USS Chase, la última oleada de la 16ª Infantería. Estaba bajando del barco, pero las cubiertas ya estaban llenas de muertos y heridos que regresaban del combate. Esa fue mi última oportunidad de ir de nuevo a la playa y ya no volví. Su madre. Eso es algo muy duro. Vivió yo creo que como una hora en el conflicto y tuvo suficiente, ¿sabes? Como para decir que Es una hora, o sea... ¿Eso solo bueno. fue en Normandía? Normandía. Ahí les va. ¿Y en dónde más estuvo, güey? Güey, en la de- Estaba en la guerra África. civil, en China. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial estuvo en África, estuvo en Inglaterra, estuvo En el bombardeo de Inglaterra. Francia. Ajá, Francia fue la de en Normandía. Francia bueno, Francia en 3 países, pero de la Segunda Guerra Mundial. Pero en más guerras estuvo en la guerra civil y en la guerra de China. Vale. ¿Sabes? O sea, Órale, órale. Va. tras el final del conflicto, Capa se convirtió en uno de los fotógrafos más populares del momento y la revista Life le dio la difusión que su trabajo merecía. Al haberse convertido, según sus propias palabras, en periodista de guerra en paro, pasó un tiempo viviendo en París y más tarde viajó a Rusia, Checoslovaquia y Polonia.
capturando la vida de la alta sociedad de la época y la recuperación de las clases medias y bajas tras el conflicto en 1948. Viajó a Israel para cubrir la primera guerra árabe-israelí. O sea, esto dijo, Sí. necesito más. El periodista de Life, que cubría la guerra Indochina desde hacía tiempo, decidió regresar a los Estados Unidos en el 54. El editor de la revista convenció a Robert Capa de que era el hombre indicado para continuar su labor. Capa fotografió el avance del ejército francés junto a la humilde vida rural de la población local, hasta que el 25 de mayo de ese mismo año falleció por las heridas causadas al pisar una mina antipersona en la guerra de Indochina. Murió trabajando. Ajá, en va. un terreno. En Piso- guerra, o sea, murió en guerra. Ajá, murió trabajando y murió pisando una mina. No un balazo. Qué castroso, güey. Murió- Es que iba- ¿cuántos balazos no le tocaron, sabes? A Sí, él. O sea, ese güey estaba ahí y mataba a todos menos a él. Madre Y capturaba mía. esas cosas y menos, o sea, pero a él no le tocaba ni un balazo, o sea, pero va caminando y ¡fum! Y hay una fotografía de la última foto que tomó él y se ve el pastito donde va a caminar. Ajá. y está desenterrado. Se ve súper bonito, o sea, se ve como de No. que ahí quieres echar las trays, ¿sabes? O sea, ahí quieres estar corriendo, echar una reta. Imagínate un grupo de niños. Van echando caminando las los traes y de soldados. repente, madres. Se ve en la fotografía cómo van caminando los soldados con sus armas, Capa bien atrás, fue la última foto que tomó, caminó unos 10 pasos Caminó más, para iba a alcanzar tomar a los otra y soldados. ¡pum! Reventó. Y le tocó a él. Lo peor es que también le tocó a él. O sea, no, la pisó. Venía atrás de, por eso. O sea, los soldados pasaron y no la activaron y Y no la pasa ese activaron, güey y, no, güey, pasa este güey. Ajá. Y ahí Bye. fue. La corta Chale. pero prolífica trayectoria de Robert Capa le han convertido en uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo. Y en la actualidad sus fotografías son admiradas por lo que muestran un peligro que impuso tomarlas. Su obra, además de una inspiración, es posible una de las partes más importantes de la herencia cultural que nos deja el siglo XX. Y es por eso que existen numerosas asociaciones destinadas a proteger y difundir el trabajo de Robert Capa. Los archivos de la agencia Magnum, el Robert Capa Contemporary Center de Budapest o el International Center of Photography reúnen las 70,000 instantáneas firmadas por este mítico fotógrafo. Los dos eran jóvenes, guapos, seductores, brillantes y ambiciosos, y sus planes no eran pequeños. Querían conquistar París y el mundo a golpe de la fotografía. No habrían podido existir el uno sin el otro. Él despertó en ella su pasión por la fotografía. Le enseñó la técnica y ella le enseñó modales a vestir y a comportarse. La suerte parecía sonreírles, pero el éxito se resistía. Nadie apostaba por sus fotografías, pero Gerda dio con la solución y fue entonces cuando crearon una marca. La suya, la de Robert Capa. Por eso ella le dio la vida, porque Robert Capa era André Friedman y también Gerda Taro al mismo tiempo. O sea, no existió nunca Robert Capa. Y ahí ahorita les voy a decir por qué. Los inicios nunca han sido fáciles, y para que su marca echase a volar, ambos tuvieron que hacerse pasar durante meses por los representantes de un importante fotógrafo. 3 años después dieron con la clave y empezaron a vender sus fotografías a un precio mucho más alto de lo que habrían podido haber firmado con sus auténticos nombres. La leyenda de Robert Capa acababa de nacer y ya era imparable. Imparable era también el estallido de la guerra civil en España. Robert y Gerda decidieron viajar para cubrir el conflicto. Para la historia de la fotografía serían inmortales desde el año 1936, pero la guerra fue para ellos el principio del fin. Gerda Taro arriesgaba más de la cuenta en cada una de sus fotografías. La batalla del Brennet fue especialmente cruel. Tal vez Gerda pertrechaba con su cámara, se sentía inmortal y tal vez por eso sobrevivió a la batalla, pero no conviene retar al destino, y Gerda lo hizo. En la retirada de Brunet, el coche con el que viajaba sufrió un accidente y un tanque republicano acabó con su vida al arrollarla. Era el día 25 de julio del año de 1937. De sus casi 27 años, Gerda Taro agonizó durante horas en un hospital de campaña del Escorial. Antes de morir pidió un cigarrillo y sus cámaras fotográficas.
Se acababa la vida para ella y curiosamente fueron Rafael Alberi y María León quienes trasladaron su cuerpo a Madrid. Rafael Alberi y María León son unos escritores muy, muy reconocidos en España. Ok. Va. Ya sabes que en ese entonces todos los artistas Sí, se, sí. se juntaban. Robert Sí. Capa fue un hombre inventado por dos jóvenes e ilusionados amantes para vender su trabajo, pero acabó convirtiéndose en un ícono para miles de personas que admiran su trabajo tanto artístico como histórico y en lo humano. Robert Capa fotografió el corazón de un mundo descompuesto, fruto del hambre y la guerra, un mito y su cámara. En realidad, Robert Capa nunca existió. O sea, Robert Capa eran estos dos, Era André y Gerda Taro. Lo interesante de esto es de que... eso está cabrón, güey, qué buen desenlace. Eso estuvo muy Neto. bueno muy bueno el desenlace porque cuando les conté todo esto se imaginaron a un hombre, ¿no? Sí, claro. Al Robert Capa. Robert Capa. Y nunca existió ese brother. Lo que sí, pues es de que O sea, se pero- enamoraron. Estos dos se conocieron ahí como fotógrafos de Se, guerra. se ¿o? conocieron como fotógrafos. Va. Ajá. Y sus fotografías no vendían. Era como, no, pues estos brothers, ¿qué? Se inventaron el nombre para decir, somos Robert- los representantes de de Robert Robert Capa. Capa. Entonces, Robert Capa, ¿no? Se lo vendieron como Era alguien alguien muy- importante. Ajá, como alguien muy importante y se empezaron a vender sus fotografías Órale. a lo loco. Entonces, toda la fotografía que ellos tomaban, ellos dos, súper enamorados, ya sabes, amor de Francia, toda esta onda. Muy, Ok, y luego en muy esa Woody época- Allen. Ajá, sí. Se enamoran y empiezan a firmar todas sus fotos con ese seudónimo, Robert Robert, De Capa. Robert Capa. Es algo muy bonito porque pues en la guerra civil española muere desafortunadamente Gerda Taro y está como los dos lados de la moneda que dicen, no, pues es que Gerda pues fue enterrada por André porque pues él vivió más tiempo, ¿no? 20 años más. Pero en realidad yo lo veo como una situación como de que falleció desafortunadamente, él no la mató, ¿sabes? Sí, claro. Eran corresponsales de guerra. Ajá. Gerda Taro ya no alcanzó la Segunda Guerra Mundial porque pues murió en la Guerra Civil Española. Pero eso es algo muy bonito. Entonces André fue el André que fue el que se trepó a el que se Normandía y trepó en todo, Normandía. Ajá. Va. Pero siguió manteniendo el recuerdo de su esposa con Robert Jamás, Capa. ajá, por su esposa, por el amor que le tenía. Era eso, ¿no? Lo que decíamos de el comprometerse con tu trabajo, ¿no? O sea, todo eso era por el amor. Ajá, el amor que le tenía Gerda Taro era tan De ahí- grande de que ahí lo el nombre que le que le pusiste, ¿cuál inmortalizó. Le Fotografía puse de el un amor en fantasma. tiempos de guerra capturada por un fantasma. Porque en realidad nunca existió Sí, Robert fue? Capa. Robert Robert Taro. Capa. Robert Capa. Sí, Robert Gerda Capa. Taro y Robert Capa. Sí. Pero ahí les va un giro de tuerca muy loco. A ver. Va. Resulta que, bueno, tal vez a los espectadores si no lo han escuchado, pues les recomiendo que escuchen mucho esa banda, pero la canción de Taro de Al Jay Ajá. narra esa historia de Robert Capa. No. ¿A poco? Por eso se llama Taro, Gerda Taro, la rolita. Indochina Capa Jones to Fit. Órale. Sí, sí, sí. Es la historia de Robert Capa, y bueno, del amor que ellos se tenían, porque Ok. muchos historiadores se pelean con decir que Gerda y bueno, que André se colgó de Ajá. de se, la- se colgó de la muerte de Gerda para empezar a sacar su historia Ajá. de Robert Capa. sí dicen que se colgó más bien del hasta- valor de sus fotografías, ¿me entiendes? Ok. ¿Hasta qué altura se descubrió que Robert Sí. Capa no existía? ¿A qué, O o sea- se ve la luz esto? No, es que no es algo que él dijo. Es O sea, es algo alguien que descubrió. él mantuvo y después fue descubierto porque dijeron, oye, pues es que yo no soy. O sea, al final ya en su lecho de muerte, este La brother última mina. reventó en la mina, o sea, ¿cómo ibas a saber? Va, va, va. ¿Sí me entiendes? Ok. O sea, ¿cómo iba a decir, no, es que yo soy este brother? No, o sea, jamás se supo hasta que se empezó a hacer una investigación y descubrieron que era Robert Que Capa, era él. nunca existió. Que al fotógrafo que se idolatró tanto, y por eso todavía muchos museos y cosas así tienen como que el nombre de Robert Capa, porque en realidad Se, Pues ya se no- tuvo así años. se O sea, mantuvo entonces- esa mentira. Pero está bien, ¿no? Sería bueno quitar la mentira o dejarla. ahorita. No, yo creo que dejarla. yo como cierro, es algo muy bonito porque dice, Robert Capa fotografió el corazón de un mundo descompuesto, fruto del hombre y la guerra, un mito y su cámara. Es un mito, ¿sabes?
y al final no es necesario que Sí, que se descubras, desmienta. desmenuces ese mito. Ok. O sea, el mito está y el mito te llena de una identidad. Entonces, Sí, yo creo que eso es lo bonito de esta historia y lo interesante y cómo dio giro de tuerca toda la Sí, onda. sí. ¿Qué les pareció? está muy chido. Está La neta, buena, está, güey, está buena. O sea, ese justamente hace a Robert, el hecho del nombre de Robert Capa lo hace la acción, ¿no? O sea, sí, no sé si me explico. Como un símbolo. Ajá, el símbolo. Como un Batman. Ajá, claro, Ándale. exacto, Ajá, eso es lo que el hace. Batman. Por eso no creo que se deba. O sea, a pesar de que Andre y Gerda estaban Sí, o sea, detrás de, el hecho de. El Robert Capa fue todo lo que hubo detrás de y todo lo que se hizo por. ¿Sabes? Entonces sí, es un símbolo. Es Está loco, está darle bien. cara a algo. ¿Es un Batman? Aparte, está extremadamente romántica la historia, güey. Si ya lo piensas desde el punto de vista en el que dijeron, oye, pues es que sabes que Ahí tú les y va la yo salsa. nos conocimos por el amor a la fotografía, lo que desencadenó un amor entre nosotros. Pero pues tenemos que vender nuestras fotos, güey. Y ni tú ni yo somos como conocidos, Sí, claro. entonces hay que crear una forma de poder venderlas. Aparte, todo, o sea, ¿Y Robert Capa es la combinación de qué decías? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Los nombres o algo así? ¿O No, solo- Robert Capa se inventaron el nombre. Solo nombre así. ok. El nombre. estaría curioso saber O sea, qué. no tiene ninguna nomenclatura especial. No, de no, no. El apellido y tal, ¿no? No. Sería curioso saber por qué. ¿Por Pero qué lo también, pusieron? o sea, también está el hecho de que, pues sí, se vuelve tan romántico en el hecho de que, pues, al principio empezamos a, imagínate el amor al trabajo, ¿no? Y en realidad tal vez la motivación era Gerda, ¿sabes? O sea, El amor a Gerda. ajá, el amor a Gerda tengo que, Ajá. ¿sabes? Sí, exacto. O aparte el hecho de decir lo único que me queda de Gerda Y es lo único que me compartíamos que era la fotografía. Ajá, güey. también es lo único que me motiva, ¿sabes? También Ajá. el hecho de que igual era lo único que le movía, ya no tenía. Después de la muerte de Y que Gerda, de cierta forma Gerda era la que era más atrabancada que era la Sí, y, eso. después él cuando se da cuenta que Gerda pues justo por muy valiente, güey, con la cámara, entonces él dice, pues tienes que acercarte, papá. Sí, es una retroalimentación, es un trabajo conjunto de ellos como amor, como artistas también, Sí, claro. porque también viven un momento en el que no pagaban el arte y pues hasta la fecha no se paga, ¿no? Pero, Ahorita creo que es más pero difícil ese acto de incluso, amor, güey. ese acto de amor de decir tú y yo somos una misma persona y vamos a salir juntos es algo muy inspirador, ¿sabes? Es algo Ok. muy bonito, es una historia de amor muy bonita. Y entonces, cuando Time contrataba a Robert Capa, en realidad los cheques se los daban a André, ¿no? Fue Life. Ajá. Y André decía, Life. no, pues ese güey no va a venir. Así, Life. Pues, va. Ujú, O sí. sea, era un cotizadote. O sea, según el mundo, Era Robert Capa era cotado. como el... Es como Bansky, ¿no? Haz de cuenta que Era el Bruce Wayne, André ya güey, tomó que- la figura de Robert Capa, ¿sí me Ah, ok. entiendes? Es Sí, como, sí. me dicen negro, pues ahora me dicen Robert Capa, era como su forma de Ok. decirle. Va. Ya tomó esa figura, ¿me entiendes? Ok. Pero Ok, ok. pues ya tenía el Pero respaldo. originalmente el... Era un ok. nadie, no sabías quién era. Pero Vale. entonces dices, tiene las fotografías periodísticas más cabronas de la historia. Ujú. Alguien que en realidad nunca existió y que que existió en el sentido literal de lo que está impreso en fotografías, en fotogramas, Sí, pero Ok. no con es... base a un amor. Pero no es una Sí, sí. persona la que alguna vez haya estado sobre la Sí, tierra, no, güey. jamás existió. Y pues si quieren verlas, aquí O sea, están las incluso 11 me magníficas. imagino que si ni A ver. siquiera está el registro de, ya sabes, como de acta de nacimiento y así de Robert Capa, ¿no? Aquí en la edición Esta vamos es a la poner. de Las la 11 última que magníficas. tomó. Las 11 magníficas. ¿Esa es la playa? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. La Sí. playa quemándose. De hecho, las fotografías son muy, son como que algunas están fuera de foco, algunas están barridas, porque pues obviamente el conflicto Claro. no te dejaba Sí, no. setearle. No va a sacar el tripié. No, está muy cabrón. güey. Pero es una fotografía que si tú ves dices, aguas, o sea, tiene un trasfondo histórico muy pesado y transmite muchísimo. Igual abajo les dejamos el link para que puedan. Ajá, para que lo puedan Sí. checar de dónde se sacó este artículo y y vean todo el asunto de lo que es Robert Capa. Este está muy asqueroso. Ahí con los cuerpos ya tirados en el mar. Está está bastante pesado. bueno. Está bastante Está. bueno. Sí, O sea, ese me imagínate, gusta mucho. alcanza a fotografiar el rostro de una persona que probablemente murió segundos Sí, después. Y claro. sale en movida, ¿sabes? Porque le puso una velocidad lenta. O sea, imagínate lo durísimo que Plumas estuvo por eso. todas partes. A ver, dejen A que ver, cargue. no ha cargado.
Ah, pues es de lo que... Ajá, lo que les decías de los chalecos, ¿no? digo. Ajá. Hacen las plumas por todas partes. Sí. Ha de ser la de arriba. Imagínate 134 fotogramas que disparó y 11 que se revelaron. Se revelaron, sí. Eso es algo... Ah, a lo mejor no tiene nada que ver con las plumas, pero es de donde va narrando. Ah, va narrando lo que vivió. No Ajá. tienen que ver No las- tiene nada que Sí, ver no la tiene que fotografía ver. con- No, no, no. Pero pues es algo interesante y pues ahora ustedes que les late pues Al Jay, Sí, claro, Pues no, que- no tenía ni idea. también es una bonita denso. historia, ¿no? Y habla sobre eso, sobre Very Yellow White Flash, de, pues, Very de Yellow la White cámara, Flash. Ajá. de Very Yellow, de lo de, ¿cómo se les decía a los chinos, amarillos? Ajá. Y toda esa onda, en Indochina, o sea, chequen la letra de De Taro, y está muy dura. Y es una Nice. historia de amor muy Órale, linda. órale, me gustó. Sí, estuvo bueno, la neta. Estuvo chido. Está dank. La neta está muy romántico. O sea, la neta, o sea, te digo, al principio era como, no sabía dónde iba. No, Supongo que- no, iba bien suelto. A ver, ¿cuánto tiempo vamos? 37 minutos. Ya a los 40. Pues yo creo que más o menos, ¿no? ¿A qué creían que iba a ir la historia? Yo francamente pensé que, o sea, jamás me imaginé que Robert Capa iba a ser El producto una de un amor. invención, ajá, Sí, no. producto de un amor y de la invención de estos dos tipos, pero sí creí que a lo mejor iba a hacer como más bien como una biografía y De lo importante, de lo maravilloso que hizo este fotógrafo. o sea, no solo de lo maravilloso, güey, sino de toda la caca que vivió, me explico, y que a lo Ah, mejor sí. eventualmente, pues no sé, tal vez no terminar loco, pero sí iba a terminar diciendo algo como, dando una conclusión muy cruda sobre la humanidad o algo así. Yo... bueno. Dale, dale. Yo pensé que iba para, no sé, una fotografía de pareja, ¿sabes? Ajá. Y como que la historia detrás, como que eran historias enlazadas, ¿sabes? Fue como que este güey captó un momento bien crudo en un No, trip no, no. de amor, ¿sabes? Ajá, en una guerra. Ajá, como, pues sí, las fotos que están, ¿no? Ujú. De... Como- Se me hacía como esta foto del marín besando al... Ajá, ajá. Pero al revés, o sea... O una como la foto- secuencia de Una la foto de infancia pareja, Iván. ajá, una foto de pareja pero trágica, Ya, ¿sabes? Con algo trágico, así, pero... Durísimo. denso muy detrás. roto. Y que Ajá. este güey Robert Capa lo iba a plasmar, pero pues no. Está pero muy sí bueno, está ¿no? cabrón. Merece una película, ¿no? Sí, Merece una película, es un tema bastante profundo, dark. está muy loco. pero la narrativa en una película estaría densa, ¿no? Porque, o sea, si quisieras justo causar este efecto de que la gente al final se entere que Robert Capa no existió, entonces, tendrías que jugar ahí con tendrías la como ver la narrativa. narrativa muy cañón. Ajá, Sí. con la actuación, pues, Sí, para claro. que no sepan que Robert ¿Quién Capa crees? no existe, ¿no? ¿Quién crees que sería un buen actor Para esa, no lo sé, güey. Me pone Ah, pues les ahorita. voy a enseñar cómo es Robert Capa y Guerra Taro. Bueno, A cómo ver. era André, porque... Ajá, Claro, André. sí. Está bien. Bueno, tiene un nombre, o sea, la pronunciación lo puse así como André, pero en realidad ya sabes, es un Sí. nombre de ahí de Budapest, bien raro. Ok. Guerra Taro y... Entonces, ¿como cuántas guerras estuvo? ¿4? Estuvieron en... ¿Cuántas? Primero ellos dos estuvieron que en 2, ¿no? La civil española. Pues estuvieron casi en todas, o sea, todas las importantes europeas del siglo XX, pues Ajá. estuvieron. Y en la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española fue hasta donde China. murió esta... Guerra. Ajá, Guerra. guerra. Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Indochina, que es diferente, y Ajá. la de África. Es como Hemingway. Y en Inglaterra. Estuvo en buenos madrazos ese güey. Hemingway, sí. No, el Ah, André. ¿el André? Y no eran feos. A ver, Sí, ¿no? Imagínate esa historia. órale, órale. Me imagino a un, Es algo que Woody Allen tomaría y lo haría película, ¿sabes? Ándale, No sé yo por creo qué que no lo ha sí. hecho. Porque no lo conoces, ¿Sabes? Woody Allen, si estás viendo ¿Quién crees que sería el actor? Woody Allen, Este, si estás Tom viendo Hiddleston. podcast, Tom Hiddleston. Ajá. Obviamente poniéndole un güey. ¿Sabes qué? También me gustaría O Alan Driver. que el actor fuera el... ¿Cómo se llama? Hasta el Tom Holland, güey, que se ve delicado como ese bro. Pero es que se ve muy joven. O un o aprovechando el hype que tiene el Robert Pattinson ahorita, también. pronto también Un Robert estaría Pattinson loco. estaría muy bien. Sí. Muy, muy bien. Un Robert Pattinson y de mujer a esta... A Marion Cotillard. Martin Cotillard. O también a la esta... ¿Cómo se llama la esposa de la Amber Heard? También estaría... Se vería muy bonita. ¿Está Amber ella. Heard? Ajá.
No. También podría Cancelada ser. Amber Heard. Cancelada. No. Pues está loco, la verdad yo les quería platicar este tema desde hace como 2 semanas, o sea, lo traía Estuvo bueno. atoradísimo. Aguas. Y a ver qué se trae en la siguiente semana. Pues va, yo creo que está a mi cargo. La neta es que el del Lindbergh estuvo buenísimo también, pero quedará en el olvido. No, yo digo que Tal vez si después un lo día hay retomemos. algún invitado, Lo se podemos platicar. Lo traemos de vuelta, porque está bueno el... Está muy bueno el tema, pero por fallas Es que técnicas. justamente lo podremos volver a grabar, pero como ellos ya conocen de qué trata, pues entonces ya perdí el factor sorpresa que Sí, es justo lo que claro. buscamos. Pero pues con algún invitado puede estar bueno y también Sería bastante bueno. Sí, sería chido, Pues, la neta. ¿algo más? No, pues algo que vayas a agregar, ¿no? No. Todo bien. Sigan este estuvo muy proyecto, bien. vamos a traer más historias, Temas. De este estilo, De este que, bueno, la estilo. intención es algo que a nosotros nos sorprendió cuando lo descubrimos, se lo contamos a los otros dos y a toda la gente que lo escuche, pues que sea prácticamente sorpresa todo lo que, cualquier tema que se Igual si ya traiga. lo sabían la historia, pues también coméntenle. Ah, sí, claro, ¿no? Igual esa ya me la sabía. sabía, negro. Y dijiste algo Eres mal, bien pues poco dije, pues, original, órale. cara. Chance sí, pero pues eso es lo chido, ¿no? De que digas, también el identificar que ya sabes algo y Ajá, escuchar y cómo lo decir cuentan como, también es algo. Sí, es algo está curioso. chido. Es algo curioso. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Recuerden que cada semana vamos a estar subiendo una nueva historia, un nuevo podcast. Así es. Cada historia va a ser diferente y bueno, la intención es que cada historia siempre vaya a ser entretenida. Yo no tengo nada más que añadir. Ustedes. Yo ya es todo, sigan el proyecto y y compártanlo. ¿Por qué no? Algo Pues sí, nuevo. mandan a sus amigos y pues, si hay algo, también un temilla por ahí, pues Que digan, órale, va. órale, Ándale, este que va. nos los manden acá bajita la mano y podemos empezar a decir, pues este tema me lo recomendó tal y es esta historia. A ver qué Y les ya parece. estamos. Sí, Órale. estaría muy loco, Estaría bueno, muy la neta loco. también. O dejar algo, a lo mejor algún día para historias de algún anónimo, ¿no? Y que leamos una historia anónima y que nos sorprendan a los tres. Estaría muy Estaría buena. Muy Estaría bien. muy loco. Jalo. Y pues sí, síganos. Síganos Sigan este proyecto. ¿Dónde los vamos a subir? ¿YouTube? ¿Facebook? Pues en todo lo que se pueda. Sí, bueno, Sí. traten de seguirnos y apoyarnos en todas las redes. El Nesting Podcast, Ujú. así vamos a aparecer. Entonces, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar, por quedarse hasta el final. Nos despedimos, Emilio, Raúl y un servidor. Cámara. Hasta- Eso es todo. Pues quedó chido, ¿no? Sí,